A la orden, diga. Estoy en comunicación con el candidato presidencial de la República del Ecuador, el general en situación de retiro de la Policía Ecuatoriana, Víctor Arauz. General, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias a ustedes por este minuto, por este tiempo. Será un gusto compartirlo y permitirme expresar mis opiniones y cuál es mi plan de gobierno en estas elecciones del 2025. Dígame usted, a la Hoy orden. fue un día muy especial para Ecuador porque el presidente Daniel Noboa, que es candidato a la reelección, tendría que haber pedido licencia, pero decidió continuar en el cargo y ayer nombró a una vicepresidente cuando el pueblo ecuatoriano eligió a la señora Verónica Abad de vicepresidente. ¿Cómo se puede explicar, sobre todo a la comunidad internacional, esta pelea entre el presidente electo en ejercicio Daniel Noboa y la vicepresidenta que también fue electa en el binomio Verónica Abad, a quien Noboa no la reconoce? De la única forma que se puede calificar una arbitrariedad que pisotea la Constitución, que va por encima de toda la ley, de todo el orden constituido de un país y que lamentablemente demuestra que el presidente Noboa está tratando de mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa. Hay sentencias del Tribunal Contencioso Electoral donde habla sobre el tema de que los candidatos que terminan un periodo, en este caso después de una muerte cruzada, no es compatible para una próxima reelección, que no tiene nada que ver con el Código de la Democracia. Y aquí va la respuesta directa a su pregunta. El Código de la Democracia obliga a que el presidente Noboa pida licencia. No puede él, en ejercicio de las funciones, ejercer o empezar una campaña electoral. Y constitucionalmente, la única que debería reemplazarlo sería la vicepresidenta Abad, porque la vicepresidenta Abad no está siendo sacada de su cargo o suspendida de su cargo, porque la única autoridad o el único poder del Estado, en este caso ecuatoriano, que puede suspenderla sería la Asamblea Nacional. Y no fue la Asamblea Nacional quien la suspendió. Fue una acción administrativa del Ministerio de Trabajo que no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución de la República y que Verónica Abad fue sacada de su cargo ilegalmente. Y peor aún, estamos hablando de que está siendo posesionada una vicepresidenta con un decreto ejecutivo cuando esa no es la normativa. Así que se están cumpliendo o incurriendo en muchos delitos, arrogación de funciones, tráfico de influencias y otros delitos que en su momento yo creo que quien llega a la presidencia, y en este caso que voy a ser yo, tendremos que pedirle cuentas a estas personas y que le respondan al país. Se podría decir que lo que está pasando es lo que ocurrió con la señora Rosalía Arteaga, que no la dejaron asumir la presidencia hasta el fin del mandato de Bucaram, ya que ella fue electa en el mismo binomio y asumió el presidente del Congreso, porque este no es el primer caso de un problema con una señora vicepresidenta. El problema está en que la política se ha manejado en el país a conveniencia y a intereses personales o partidistas, y es lo que se ha demostrado, y es lo que ha causado que no crean en los políticos en mi país, que tengan un rechazo hacia la política en mi país. Por eso yo quiero marcar un antes y un después con la presidencia de Víctor Arauz y dejar atrás esa política herida, esa política resentida, que lo que hace es, como digo, buscar intereses personales y particulares. Usted lo dijo, la vicepresidenta Arteaga en su momento tenía que haber reemplazado al presidente Bucarán, pero en la asamblea, tras gallos y medianoches y bajo intereses personales, hicieron totalmente lo contrario y nombraron un presidente interino, entre comillas, de manera ilegítima, y la historia en su momento Fabián buscó Alarcón. a, al periodo de Fabián Alarcón. En este caso, tenemos una clara violación a la Constitución y es un tema de controversia internacional y que lamentablemente pone al país, pone al Ecuador en mal precedente y como una imagen sumamente deteriorada a nivel político y a nivel diplomático en toda la región y en el mundo. Está diciendo algo muy interesante, generar la imagen del Ecuador en el exterior. Recordemos que si bien Andrés López Obrador se metía en los asuntos internos, defendía gente indefendible, como en este caso el ex vicepresidente Glass, Ecuador violó una norma internacional que es la soberanía de las La embajadas. soberanía, ¿no? Así es. Lamentablemente, este hombre que tiene muchísima plata, quizás por su padre más que por él, piensa que es el dueño del Ecuador y sería un grave error
que los ecuatorianos lo elijan. Usted tiene formación policial, tiene una gran trayectoria, usted recién me comentaba fuera de micrófono que estaba yendo a la provincia del Oro, que es límite con el Perú. Hay que ver Perú. una situación no de inseguridad ciudadana, sino geopolítica, porque lamentablemente hay sicariatos en el Ecuador, sobre todo de bandas extranjeras. En Perú está el tren de Aragua, que está extorsionando a muchos comerciantes, amenazando a los miembros de la gloriosa policía del Perú. ¿Usted piensa que hay que hacer un trabajo con los países fronterizos de Ecuador con el tema de seguridad ciudadana o es un problema específicamente de los ecuatorianos lo que están viviendo? Usted habló en primer lugar de la violación a la soberanía de la Embajada de México, que es un tema que nos dejó, como digo, internacionalmente en muy mala imagen. Nos guste o no nos guste, hay tratados internacionales que hay que respetarlos. Recordemos que, recordemos que los tratados internacionales están incluso a veces por encima de la constitución de ciertos países. Famosa Y lo que Convención se de hizo, Viena. ya, usted lo acaba de decir, y lo que se hizo con la Embajada de México fue una violación a la soberanía de un país. Y eso es sumamente reprochable y se rechaza por todo, nos guste o no nos guste. Obviamente el tema fue político y lo que se hizo fue tratar réditos políticos y votos y que no me extraña de que la situación del señor Glass traiga sorpresas en estos días dentro de una campaña electoral. Usted hablaba de que mi traslado a la provincia del Oro, más allá, indiscutiblemente, de un tema de visitar el territorio, también tiene que ver con ver cómo está la situación allá en la frontera. El Ecuador, el paso de armas ilegales al país, justamente es por la frontera sur. Yo inicié hoy mi campaña política en Disculpe, ¿usted va a Durán. estar en la ciudad de Huaquillas? Sí, señor, así es, pero permítame indicarle, yo inicié hoy mi campaña en la ciudad de Durán, la ciudad catalogada como la ciudad más más peligrosa de la región. Durán es catalogada como la ciudad más peligrosa, no solo del Ecuador, sino de la región, En la que se provincia. ha convertido ya, que se ha convertido ya no en una ciudad de paso o de tránsito de la droga, sino de acopio y de comercialización de la droga. El narcotráfico tiene ahí un tumor sumamente importante que ha contaminado en este caso el Ecuador y todas las instituciones del Estado. Ahí hice mi lanzamiento de mi campaña. Hoy estuve en un sector popular del sur de la ciudad, justamente conociendo sus necesidades y sus preocupaciones. Y en este caso, Huaquillas, estoy hablando de la provincia del Oro, también se está padeciendo un tema de violencia sumamente incontrolable y son los lugares donde yo voy a iniciar mi campaña, porque de alguna manera el hecho de tener experiencia de 36 años en la policía me da la capacidad y la solvencia profesional para saber a dónde tengo que ir al inicio de mi campaña y ofrecer cambios radicales y definitivamente trabajar por el Ecuador que todos nos merecemos. Soy el único candidato que sabe de seguridad, el único candidato que tiene el conocimiento de qué es lo que tiene que hacer. Y Huaquillas, obviamente, la frontera sur de mi país es un tema sumamente importante porque por esa frontera ingresan ilegalmente la mayoría de armamentos que sirve para ser utilizados por los grupos delictivos acá en mi país y que generan obviamente la violencia y el terror que tiene a toda la ciudadanía de rodillas y bajo una zozobra que definitivamente tiene que tener final. Yo soy la persona que le va a devolver la paz y la seguridad al Ecuador. Estoy convencido que las medidas disruptivas que yo tengo en tema de seguridad le van a dar esa paz y esa tranquilidad que necesitan todos los ecuatorianos. Recordemos que Huaquilla no es un lugar olvidado del Ecuador, sino es una de las entradas al país. Lamentablemente, a veces el pensamiento de los habitantes de las grandes ciudades o de la ciudad capital de una república piensa que son provincias o pueblos olvidados. No, son las entradas. En este caso es la entrada sur al Ecuador, la provincia del Oro. La última pregunta. ¿Se podría decir que usted, ya que habla de seguridad, va a tomar parte del electorado que tuvo en la anterior elección, Jan Topic? Yo, para empezar, ya que usted lo nombra, yo estuve en total desacuerdo en la descalificación de Jan Topic. Creo que las peleas se ganan en el ring, electoralmente hablando en las urnas, y fue evidente pues que él fue descalificado de manera más que injusta, ilegal, inconstitucional. Jan Topic fue descalificada su candidatura por un informe reservado, en este caso del Tribunal Contencioso Electoral, y la Corte Constitucional ratifica ese informe reservado, o sea que el señor Topic no supo de qué se lo acusó y nunca supo por qué fue descalificado. Siempre tuve yo mis diferencias con el señor Topic en el tema de seguridad,
porque estoy convencido que el único que sabe de seguridad soy yo y que sé qué es lo que tengo que hacer. Permítame decirle, mi discurso disruptivo de seguridad abarca desde el hecho de quitarle los derechos a los delincuentes. Para mí los delincuentes no deben tener derecho. En mi gobierno ningún policía tendrá miedo de levantar su arma y disparar en contra de cualquier delincuente armado. Es obligación del Estado garantizar la vida de los ciudadanos, Así es. incluso a costa de la vida de los delincuentes. Esa es mi posición, como digo yo, delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. Que los perdone Dios, yo me encargaré de enviárselos. Muchísimas gracias y le quiero recordar a la audiencia que yo es la primera vez que hablo con el señor Arauz. Cuando le dije de la entrevista, aceptó, no condicionó, que esto es muy bueno que la gente sepa. Hay algunos otros candidatos que no dan la cara a los medios que no conocen y a la prensa internacional. Usted en este momento está dando una entrevista sin conocerme y sin saber qué le voy a preguntar. Esto habla muy bien de su honestidad intelectual y que no tiene miedo a la población y a la prensa para responder cualquier tipo de preguntas. Muchísimas gracias. Solo, solo le pido la informalidad con la que tuve que atender su entrevista. Como le dije, estoy viajando en este momento a la provincia del Oro y visitaré todos los rincones más conflictivos de la patria, ofreciéndoles un plan de gobierno que abarca, en primer lugar, devolver la seguridad al país y que va con un plan social que garantice a los ecuatorianos salud, empleo, economía, trabajo y una reactivación económica para vivir en el país que todos los ecuatorianos se merecen. Palabra de general. Gracias por su entrevista. Muchas Ha gracias, sido un general. gusto conocerlo. Estoy a sus órdenes. Una buena noche. Por favor, para más información, suscríbanse a mi canal de YouTube.